Muy bien, como les comento, pocos integrantes, pero vamos a comenzar a trabajar. Ya estamos empezando a grabar para que tengan la información a la mano. ¿De acuerdo? Bueno, el día de ayer vimos lo que eran los elementos de la introducción del primer capítulo que lleva el mismo nombre de introducción. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan qué era esta parte? ¿A qué se refería? Por supuesto, y tratar de darle una introducción o introducir al lector que nos lee, por supuesto, y tenerlo en un contexto sobre lo que vamos a platicar a lo largo de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Una vez teniendo esta parte o no teniendo esta parte, se inicia con lo que son los antecedentes. Aquí están. Vamos entonces a ver la parte de los antecedentes. Como se los comentaba a sus compañeros antes de- de- de empezar con la clase, a mí me gustaría mucho terminar con todos los conceptos básicos en en este video. Vamos a revisarlos de una forma rápida para que todo esté aquí y lo tengan en un solo video. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, Vamos a empezar con lo que es, ya vimos esta parte. Vamos a empezar con los antecedentes. Si recuerdan, también les hice la pregunta si recordaban su asignación antes de salir de vacaciones, que revisamos todos estos apartados. Los antecedentes, más que nada de la investigación, es es toda la historia detrás de nuestro tema. ¿Sí me explico? Es decir, vamos a tener que revisar los investigaciones, más que nada pueden ser investigaciones científicas, pueden ser proyectos de investigación, pueden ser tesis, pueden ser revistas científicas que a nosotros nos llamen la atención sobre el tema que vamos a investigar. Sobre todo de los resultados que reportan estas investigaciones. Es decir, en la parte de los antecedentes va todo lo que son los resultados importantes que nosotros creamos importantes que tengan mucho que ver con lo que vamos a platicar. Es decir, en una investigación puede ser de que hayan presentado información o resultados sobre, por ejemplo, con las drogas. Una investigación, no sé, del 2017, por ejemplo, puede decir que se encontró en su trabajo de investigación una alza en el consumo de drogas por adolescentes jóvenes, es decir, aquellas personas que van empezando con su consumo en drogas o que van empezando con lo que es su adolescencia, por ejemplo, entre más chicos en lo que es el consumo, por ejemplo. Y si ustedes creen eso pertinente y muy importante, pues se selecciona, se lee, se estudia, se comprende, se analiza y se escribe en lo que es la parte de los antecedentes, por supuesto, junto con su cita y su referencia. ¿De acuerdo? El apartado de antecedentes, todo el apartado de antecedentes se construye eh, haciendo un breve desarrollo histórico de lo que vamos a platicar en nuestra investigación. Es decir, los primeros hallazgos. Aquellas personas que ya utilizaron o ya investigaron del tema, qué fue lo que ellos encontraron y nosotros utilizarlos en en nuestro trabajo. Y es muy importante saber que la estructura, por supuesto, debe llevar lógica y secuencia. En esta parte de los antecedentes y casi todo el trabajo escrito que van a hacer tiene que llevar, o tiene que estar más que nada acomodado, la información por supuesto,
de lo que es de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo general es lo que se está viendo del mismo tema que nosotros vamos a trabajar, lo que se está viendo en el mundo. Por ejemplo, yo voy e investigo sobre las drogas y encontré una investigación, por ejemplo, en España, por ejemplo, que es muy importante y que quiero rescatar para que me ayude a mí en mis antecedentes. No hay ningún problema. Me traigo esta investigación, la leo, la analizo, más que nada la parte de los resultados, y empiezo a parafrasear, es decir, no copiar y pegar tal cual, sino lo que yo entendí o lo que quiso decir el autor, lo hago mío y yo lo expreso con mis palabras. Recuerden los tipos de citas que ya los vimos. ¿Recuerdan? Directas e indirectas. ¿Se acuerdan de esta parte, verdad? Muy bien. Entonces, es lo que tienen que hacer ustedes. Cuando investigamos a nivel mundial, porque así se empieza de lo general, del mundo, por ejemplo, se va a ir acercando más hacia nosotros. Es decir, ya investigué en otros países, ya me voy acercando. Ahora, a lo mejor de Estados Unidos, por ejemplo, o incluso puede ser de América del Sur, por ejemplo, puede ser en Argentina, puede ser en Perú, entre otros muchos más. Entonces, ya el último apartado de los antecedentes se va a enfocar un poco, bueno, más que nada en México, información que haya salido de México, investigadores, por supuesto, de México. Y si se puede encontrar información del Estado, mucho mejor, para terminar con lo más cercano a nosotros. ¿De acuerdo? Y si por alguna casualidad existen investigaciones de aquí, de Guaymas o de Hermosillo, sería lo excelente para terminar con este apartado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Recuerden que todas las preguntas y los comentarios los vamos a revisar al finalizar lo que es esta clase en el chat de SESWeb. ¿De acuerdo? Así que si tienen alguna pregunta ahorita, apúntenla y lo comentamos por SESWeb. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la estructura es de lo general en el mundo, digámoslo así, para terminar en lo particular, es decir, en nosotros, ya sea en México, ya sea en el estado, por supuesto, de Sonora, o incluso si hay aquí un poco más cerca, pues mucho mejor. ¿Quién me está escribiendo? Silvia, ¿sigues teniendo problemas con el audio? Bueno, Silvia, sigue aquí, no te me vayas. Si al final de la sesión de Zoom sigues teniendo el mismo problema, no te preocupes, lo voy a subir a YouTube para que... Ah, ok. Ok, ok. No, no puedes escuchar. Sí. Ok. Bueno, continuando. ¿Hasta aquí vamos bien? Recuerden que todo debe llevar una estructura, por supuesto, que tenga coherencia, lógica y de lo particular a lo, perdón, de lo general, perdón, a lo particular. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, tenemos que saber cuáles son las características de nuestros antecedentes. Principalmente tenemos que explicar y dar el contexto del tema que se investiga. Como les comento, entre más cerca de nosotros, mucho mejor. Ya estamos dando el contexto y estamos explicando de qué vamos a investigar. Por supuesto, el estudio bibliográfico, o sea, de las referencias detalladas de investigaciones anteriores, de todo aquello que vamos a investigar y que nos ayuda a nosotros, se tiene que agregar. Lo mejor que pueden hacer es parafrasear. Si tienen que poner una cita directa, adelante, no hay ningún problema, pero recuerden que en los dos casos tienen que agregar citas. Y si agregan citas en la lista de referencias, debe venir, por supuesto, la referencia.
¿De acuerdo? Desarrollos recientes del tema. Si pueden encontrar información reciente, mucho mejor. No se vayan tan atrás. Es importante saber los inicios, sí, pero no se vayan muy atrás. Por ejemplo, de 1990 hacia la fecha. ¿De acuerdo? Para que no se vayan muy atrás, porque si se van muy atrás a lo mejor encuentran mucha información y quizá mucha de esta información ya esté obsoleta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se ha seguido estudiando, ya se ha seguido estudiando y trabajando con este mismo tema y a lo mejor lo que hicieron al principio ya no es lo que es ahora en la actualidad. ¿De acuerdo? Entre más recientes sean las fechas que ustedes consulten, mucho mejor. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto va a depender del tema que hayan elegido. Como saben, hay algunos temas eh, más trabajados que otros. ¿De acuerdo? Hay que mencionar también si la problemática ha sido estudiada de alguna manera en investigaciones anteriores, es decir, leer lo que ya se ha trabajado y agregarlo también. Y pues tenemos la importancia de nuestros antecedentes, la familiaridad, perdón, con el texto general, con el contexto general, y encontrar fuentes útiles de información. Es decir, nosotros estamos ayudando a nuestro lector a que se ponga en un contexto general. Es decir, presentarle lo que nosotros creamos importante de todas las investigaciones que tenemos para que el lector entienda de qué es lo que vamos a hablar. Y por supuesto funciona como un puente para relacionar al lector con el tema. Es decir, como como ya lo habíamos comentado, perdón, los temas se tienen que delimitar. Esto lo vamos a ver más adelante. Se tienen que delimitar. Si hablamos de, por ejemplo, de lo que son las drogas, es un tema muy, muy amplio y muy ambiguo. Entonces tenemos que delimitar. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar del tema de drogas, bueno, ¿qué drogas? Bueno, ¿qué efectos? Bueno, ¿a quién les afecta, por ejemplo? Entonces tenemos que relacionar mucho esta parte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. El planteamiento del problema. Después de los antecedentes, tenemos lo que es el planteamiento del problema. Y esto ya lo habíamos platicado. Si lo recuerdan, platicamos mucho de lo que es el planteamiento del problema. Y aquí, en este apartado del planteamiento del problema, se debe proveer un argumento sólido y contundente que resuman los problemas, por supuesto, y las premisas esenciales que hayan surgido. Es decir, ¿por qué nosotros escogemos el tema? ¿Qué problemáticas surgen a través, perdón, de este tema? ¿De acuerdo? Ya lo habíamos platicado, ya habíamos trabajado con lo que era el planteamiento del problema. Por supuesto, en este punto es muy importante rescatar o mencionar la demanda o la importancia de crear nuevas investigaciones referentes a lo que son nuestro tema de investigación. ¿Para qué? Para poder convencer al lector que este tipo de investigaciones se tienen que hacer para dar información y conocimiento más actualizado. Aquí más que nada es como para convencer al lector de que se tienen que hacer este tipo de investigaciones y hacer más investigaciones respecto a lo que es el tema de investigación. Y por supuesto ya saben la parte de cómo surge un planteamiento del problema. Cuando hay poca información, cuando hay incompleta, cuando un tema ya esté muy viejo y no lo han retomado otra vez, de aquí surge lo que es el planteamiento del problema. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Esperemos que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder formular un buen planteamiento del problema? Esto ya lo habíamos hablado, pero lo vamos a retomar rápidamente. El primero de estas fases es, pues, por supuesto,
la identificación del problema, es decir, descubrir el tema. Ya habíamos platicado de cómo surgen las ideas de investigación, meramente con la observación. Es decir, si esta problemática, por supuesto, perjudica a muchas personas, se puede llegar a investigar. También tenemos que valorar el problema o la valoración, es decir, evaluar la importancia y, por supuesto, la relevancia que va a tener nuestra investigación. Es decir, si va a ser factible o no hacer la investigación. La formulación del problema, más que nada esta parte se inicia o se realiza en forma de pregunta. Es decir, lo mismo que ustedes se preguntaron al momento de concebir la idea. Es decir, por poner un ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero en el calentamiento global? Entonces, de esa pregunta se puede formular todo lo que es el planteamiento del problema, perdón. ¿De acuerdo? Y pues la definición del problema es revisar todos los antecedentes, teorías o corrientes dentro de los cuales se encuentra el problema. Es decir, sí, ya tenemos lo que son nuestros antecedentes. Ahora tenemos que convencer al lector, a las personas que leen nuestro trabajo, de que nuestro tema es una problemática, que hasta cierto punto puede que a esta persona también le afecte y que sepa que es muy importante saber también lo que es el tema. Y pues la delimitación del problema, como ya lo habíamos comentado, también es la precisión de los aspectos concretos del tema, es decir, no dejar temas o el tema que vamos a investigar, perdón, ambiguos. Es decir, entre más específico sea nuestro tema, mucho mejor. Es decir, si hablamos en lo que son las drogas, ¿cuáles drogas? Por supuesto, ¿cuáles drogas serían? ¿Qué tipo de drogas son? ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigido la problemática? Hombres, mujeres, edades, adultos, adolescentes, región también, si es de aquí de Guaymas, por ejemplo, si es de Empalme, si es de una colonia en específico también. Se debe delimitar el tema y dejar de lado lo que son las ambigüedades. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, muy bien. Ahora, después de todo esto, viene lo que son los objetivos. Me parece que ya lo habíamos platicado anteriormente. Pero bueno, los objetivos, es decir, qué es lo que nosotros pretendemos hacer con nuestra investigación. Es decir, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conocer del tema de investigación, a dónde es lo que queremos llegar. Dependiendo mucho de lo que es el alcance de investigación, va a decir nuestros objetivos. Por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación documental que más que nada es sobre explicativa, es decir, o documental, sí, más que nada explicativa, es decir, tenemos el problema, se da por estas razones, por ejemplo, y puede afectar a tantas personas, ¿de acuerdo? Pero como les comento también, hay alcances un poco mayores, por ejemplo, uno de los objetivos en una investigación más avanzada puede ser crear talleres, por ejemplo, planes de acción para una comunidad en concreto. Pero esto es más adelante. ¿De acuerdo? Para que nosotros podamos redactar lo que son los objetivos de nuestra investigación, tienen que empezar con una frase que casi todo el tiempo es igual, que diga que los objetivos o el objetivo general de esta investigación es, y de ahí empezar a redactar lo que son nuestros objetivos. Y para esto se hace uso de palabras claves que nos ayudan a conectar todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, si es conocer, comparar, determinar, detectar, informar, evaluar
entre muchas otras más. Por supuesto, esto es al alcance de su investigación, que más que nada sería conocer o identificar parte de lo que es la problemática. ¿De acuerdo? Y estos objetivos, por supuesto, tienen que ser congruentes con todo lo que vamos a hablar y en específico con la justificación, que ahorita vamos a platicar de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en esta sección, como les comento, inicia con una frase como los objetivos del presente estudio son. Entonces ya se empieza a redactar. Por supuesto que los objetivos tienen que ver con el qué, el cómo y el para qué de nuestro tema de investigación, de lo que vamos a investigar, es decir, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Una investigación también debe contener solo un objetivo general. Por lo regular, las investigaciones, cualquier tipo, tienen varios objetivos que se dividen en lo que son los objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales, por lo regular, es uno. Y en este caso, el general, como su nombre lo dice, es el general. Es general, perdón. Entonces, de decir, saber o identificar la problemática, por ejemplo. Y los objetivos específicos, ¿qué más poder hacer con eso que tenemos al principio? Es decir, si vamos a hacer un plan de acción, sería un objetivo específico. Si es realizar un taller, también sería un objetivo específico. En su caso, para efectos de esta materia y su último trabajo, pues sería nada más un objetivo general. Nada más. Y como les comento, pues tiene que tener congruencia con todo lo que vamos a ver más adelante. Es decir, hasta dónde podemos llegar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y de lo que viene, de los objetivos, perdón, se desglosa lo que es la justificación. Es decir, aquí debemos de hablar un poquito sobre las razones se quiere o se requiere para elaborar nuestro tema de investigación. Se deben explicar el por qué es conveniente llevar a cabo el estudio y cuáles son los beneficios que se esperan y los usos que se darán al conocimiento obtenido. Es decir, no se van a quedar con ellos, sino simplemente vamos a dar a conocer lo que son nuestros resultados. Aquí se debe de abarcar siempre lo siguiente. Más que nada es definir el por qué vale la pena realizar el estudio, qué se pretende analizar o saber, las implicaciones que pueden tener los resultados, sean positivos o sean negativos. Si ustedes tienen resultados negativos, también es bueno que los den a conocer. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos cómo actuar la próxima vez que investiguemos acerca de este tema o de cualquier otro tema. Y por supuesto saber quiénes se beneficiarán. ¿De acuerdo? El capítulo 3, marco teórico. Esta probablemente sea el apartado más largo que vayan a tener sobre su trabajo. En este, ahora sí podemos ver o podemos revisar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos leído, de todo aquí información con la que nos hemos empapado y relacionarla, perdón, con nuestro trabajo. Por supuesto, se describen y analizan los estudios realizados anteriormente, por supuesto, en relación al objeto de nuestro estudio, donde se efectúan un análisis de las relaciones y diferencias entre los estudios e informes. Aquí como les comento, se reúnen todos los estudios, se organizan y se explican de qué manera se relacionan con nuestra investigación. Se trata de buscar las fuentes ya documentadas que ayudan a detectar, extraer y compilar la información importante, es decir,
todo lo que nosotros creamos pertinente, aquí se escribe. Es muy parecido a lo que son los antecedentes, pero ya no tiene esa estructura. Por supuesto, también va de lo que es de lo general a lo particular, pero con este capítulo se sustenta toda su investigación. ¿De acuerdo? No es que tengan más extensión de este marco teórico para querer decir de que su investigación va a ser buena. No, pueden tener poco, pero bien estructurado. Y este poco puede dar un gran peso científico a lo que es su investigación. Y por último tenemos lo que son los resultados y las conclusiones de nuestros trabajos. Es decir, ¿qué fue lo que encontraron ustedes? ¿Y cuáles son sus conclusiones, tanto objetivas como subjetivas, del tema a tratar? Es decir, nuestros resultados se deben de relacionar mucho con las conclusiones. Si es bueno, si es malo, como lo comentábamos hace un momento de los resultados positivos y negativos, todo se tiene que dar a entender, todo se tiene que explicar. ¿Por qué? Porque gracias a los resultados positivos o negativos tenemos una nueva línea de acción. Podemos investigar de forma más eficaz, por ejemplo, una nueva investigación, una nueva directriz a lo que sería las nuevas investigaciones. ¿De acuerdo? Y con eso sería pues todo. Con esto tienen ya para trabajar las siguientes asignaciones, que más adelante vamos a hablar de ello por SESWeb. ¿Les parece bien? ¿Sí quedó claro? Quiero ver a los demás. ¿Sí? Al menos muevan la cabeza. ¿Sí? Bueno, entonces como les comento, ya con esta información tenemos para trabajar más adelante y que presenten sus asignaciones. Más que nada les voy a pedir avances. Por ejemplo, les voy a pedir avances de lo que es los antecedentes y trabajar con los antecedentes para dar correcciones, para dar modificaciones y que ustedes vayan aprendiendo a cómo se vaya a estructurar esta parte. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les comento, ya es todo por mi parte. Nos vemos en este instante en el chat de SESWeb para resolver dudas y comentarios.